Hola juristas, es un gusto compartir de nuevo en esta plataforma y hoy tendremos a bien poder compartir específicamente el tema de lo que es la introducción del derecho de niñez y adolescencia, derecho que ha tenido una evolución a través de los años y que hasta este día tiene una evolución constante y una evolución dinámica. De esa manera es un gusto poder compartir con ustedes y para poder dar la introducción específica al derecho de la niñez y la adolescencia debo de hacer referencia a algo que es muy importante. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen los mismos derechos humanos generales a los adultos y también derechos específicos derivados de sus necesidades. Los niños no son propiedad de sus padres, son beneficiarios de sus propios derechos. No se debe de considerar como una persona indefensa, no se debe de considerar una persona ajena a sus derechos, sino que se debe de considerar como un ser humano titular de estos derechos. Y a través de la historia nosotros podemos hacer referencia de que el derecho de la niñez y la adolescencia tiene una cronología de los derechos y esa evolución específica. Y podemos hacer referencia de 1924, cuando se aprueba la Declaración en Ginebra sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. En 1946, específicamente, la Asamblea de Naciones Unidas hace la creación de lo que corresponde a UNICEF. 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y para 1959, las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, hasta llegar a su evolución histórica específicamente en el año 2000, que conlleva específicamente la Convención de los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos a través de 1989 y lo que corresponde específicamente al año 2000, y que a través de ese año 2000 hasta el año 2014 se incorpora un nuevo protocolo facultativo de la niñez y la adolescencia. En ese sentido, es importante hacer referencia a que los derechos de la niñez y la adolescencia, para 1964 se hace mención de que la Sociedad de Naciones, lo que ahora nosotros conocemos como Naciones Unidas, aprueba la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, que conlleva específicamente la declaración expresa que todas las personas deben de reconocer el derecho de los niños y contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en época de necesidad, a tener prioridad en las actividades del socorro, a gozar de la libertad económica y protección contra la explotación y acceder a una educación que infunda conciencia social y de esa manera un sentido de deber. Y ante este tipo de condiciones debemos de tomar en consideración que para 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, conocido como UNICEF, centrado en los niños de todo el mundo. Y UNICEF desempeña su labor en más de 190 países y territorios para proteger los derechos de todos los niños. UNICEF lleva más de 70 años trabajando para mejorar la vida de los niños y sus familias a nivel internacional. Y para llevar ese auxilio específicamente, adelante de esa misión, y la organización brinda asistencia económica a los estados a través de donaciones. Esas donaciones que traen consigo la posibilidad de que los estados tengan ese desarrollo en pro de la necesidad de la niñez y la adolescencia. Y debemos de tomar en consideración algo bien importante. Cuando nosotros tenemos específicamente lo que corresponde a 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo en su artículo 25 da derecho a las madres y a los niños en un cuidado y asistencia especial, así como también a una protección social. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico y que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Y redacta específicamente y fue redactada con representantes procedentes de distintos contextos legales y culturales y de todas las regiones del mundo. Y expuso por primera vez derechos humanos fundamentales que han de ser protegidos universalmente y dentro de los cuales nosotros vamos a poder tener a bien poder indicar de que los derechos de la niñez y la adolescencia van inmersos específicamente en esta posibilidad de lo que corresponde a los derechos de la niñez y la adolescencia.
Y es importante hacer referencia que para 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño y que reconoce, entre otros derechos, que el niño tiene derecho a la educación, al juego, la atención debida, a la salud y a un apoyo inminente por su condición específicamente de ser niño. Y ante ese tipo de condición específica debemos de tomar en consideración de que para 1966 se tiene lo que respecta específicamente a lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de los derechos y la educación y la protección de la niñez y la adolescencia. Y ante esta condición debemos de tomar en cuenta de que dentro de ese grado cronológico que se tiene específico de la evolución de los derechos del niño, también debemos de hacer mención de que para 1978 la Comisión de los Derechos Humanos establecida en 1946 somete un proyecto de convención sobre los derechos del niño a la consideración de un grupo de trabajo conformado por Estados miembros de la organización y de con el sentido específico de que se tenga una convención. Y para 1979 se conmemora por el 20º aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1979 conmemora específicamente internacionalmente el Día del Niño. Y así es como lo conocemos hasta este día. Para 1985 se tiene consigo específicamente lo que corresponde a las reglas de Beijing, reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justicia de personas menores de edad y que explica específicamente con detalle los principios de un sistema de justicia que propicie el interés superior del niño. Y acá se hace referencia desde ya ese interés superior del niño que posiblemente lo estaremos abordando en otras conferencias. Y nosotros tenemos específico que ese catálogo de derechos que tiene el interés superior del niño se hace referencia en estas reglas de Beijing, incluyendo la educación, los servicios sociales y un tratamiento proporcional para los niños detenidos. Y estas reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores son las reglas mínimas que se aplicarán a los menores de edad delincuentes, denomina así de esa manera las reglas, con imparcialidad, sin distinción alguna, y corresponderá a cada sistema jurídico nacional fijar las edades mínimas para la persecución específica que corresponde. Y en algún momento estaremos abordando lo que respecta específicamente a nuestra Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Y cuando nosotros tenemos consigo específico en los derechos de la niñez y la adolescencia para 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Y es elogiada ampliamente como un logro histórico para los derechos humanos. La convención garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos de la niñez en todas las circunstancias. Y en esa manera específicamente Guatemala es parte de esta convención y como parte de Naciones Unidas. De esa manera debemos de tomar en consideración de que la Convención de los Derechos del Niño, de esa manera, trae consigo ciertas garantías, ciertos compromisos que los estados deben de adoptar. Y hace referencia específicamente a la convención que considerando de que el niño debe de estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado con el espíritu de los ideales proclamados por la Carta de Naciones Unidas y en particular en un espíritu de dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. La convención hace referencia también de que teniendo presente que, como se indica la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita una protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.
Y acá hago referencia de artículos incidentales que la Convención de los Derechos del Niño refiere. Y en el artículo 1 hace referencia que para los efectos de la presente convención se entenderá como niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. En el artículo 4, los estados partes deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole para identificar los derechos reconocidos en la presente convención. En el artículo 12, los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le conciernan a la niñez y a la adolescencia. Y en el artículo 27, los estados partes deben de reconocer el derecho de un niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo espiritual, físico, mental y definitivamente social. Y cuando hablamos en esto y estamos inmersos en la parte específicamente de ese desarrollo físico, mental, espiritual, social, es en la parte dentro de la cual la sociedad está inmersa específicamente. Estos derechos de la niñez y la adolescencia de 1989, aprobada específicamente esta convención por parte de Naciones Unidas. Y para 1990 se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial a favor de la infancia. Y acá se tiene específicamente las directrices de Riad. Y acá tenemos para la prevención de la delincuencia juvenil y define todas aquellas estrategias dirigidas a prevenir la criminalidad y a proteger a los jóvenes de esta situación de alto riesgo. Y se empieza a hablar ya a nivel internacional cómo la niñez y la adolescencia pueden ser captadas para estructuras criminales o para ser explotados específicamente. Y para 1999, los derechos de la niñez y la adolescencia se refiere que la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención sobre las peores formas del trabajo infantil y que exige la inmediata prohibición y eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar la seguridad, la salud y la moral de los niños. Y hace referencia a que UNICEF ha colaborado desde 1996 con la OIT, promoviendo la ratificación de normas laborales internacionales y políticas relativas al trabajo infantil. Y cuando hablamos de este trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil, inmersos específicamente en erradicar cualquier modalidad de esclavitud, cualquier modalidad de explotación, dentro de otras condiciones que el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo tienen consigo adaptar. Derecho de la niñez y la adolescencia para el año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba 2 protocolos facultativos para la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y que obliga a todos los estados partes a tomar todas las medidas cruciales, tanto para impedir que los niños participen en las hostilidades durante los conflictos armados, como para poner fin a la venta, la explotación y el abuso sexual de los niños y niñas. Ese protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la participación de niños en conflictos armados establece específicamente los 18 años como la edad mínima para el reclutamiento obligatorio y que se exige que los estados hagan todo lo posible para evitar que ninguna persona menor de 18 años participe en estas actividades hostiles. Ante eso, para el año 2014, el protocolo para facilitar que los niños presenten denuncias y recursos de peticiones. Y este protocolo facilita que el Comité de los Derechos del Niño atienda denuncias sobre las violaciones de los derechos de la infancia. Los niños de los países que ratifican el protocolo pueden usar tratados para pedir y que se haga justicia cuando así de esa manera se vulneren sus derechos. De esa manera es importante hacer referencia que cuando nosotros hablamos de los derechos del niño, niña y adolescente, las normas internacionales sobre los derechos del niño avanzaron notablemente durante el siglo pasado. Y sin embargo, persisten problemáticas que para esos ideales llegan a ser una realidad. Y al ser un derecho humano y que los estados partes deben de garantizar, día a día estos cuentan con una evolución dinámica.
Y por eso cada uno de los estados debe de tomar énfasis específico de todas estas problemáticas sociales que tienen la niñez y la adolescencia. La explotación sexual infantil, la niñez y la adolescencia vulnerada en sus derechos y asimismo los adolescentes en conflicto con la ley penal. Temas que el Estado debe de abordar y de que debe de tutelar en los casos de niñez y adolescencia. De esa manera, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta evolución cronológica de lo que corresponde a los derechos de la niñez y la adolescencia. Nos encontramos en otro espacio.